Cordiales saludos, muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándome en este curso denominado Interpretación de la Guía EURACHEM para validación de métodos analíticos. Vamos ahora a proceder con la parte número 4, referida a características de desempeño de los métodos. Es la segunda parte, digamos, donde hablamos de características de desempeño. Y hoy nos vamos a referir a intervalos de trabajo, a sensibilidad y también a veracidad. Vamos entonces a intervalo de trabajo. Intervalo de trabajo es el intervalo en el cual el método proporciona resultados con una incertidumbre aceptable. Habíamos hablado ya del límite de detección, del límite de cuantificación, y respecto de este último, el límite de cuantificación, decíamos que era un límite inferior por debajo del cual no podíamos afirmar que el método proporcionara resultados confiables, ¿sí? Por lo tanto, evidentemente el método va a producir resultados confiables a partir del límite de cuantificación, digamos, en su extremo inferior. Y esos resultados van a ser aceptables hasta el extremo superior, que es un límite a partir del cual van a comenzar a observarse anomalías en la sensibilidad del método. El ejemplo más claro, más conocido quizás, es el de la espectrofotometría UV visible. Ustedes recuerdan que la ley de Lambert y Beer tenía, digamos, un rango de respuesta lineal, y por arriba de ese rango de respuesta lineal ya comenzaban a ocurrir desvíos de la calidad, y por lo tanto la sensibilidad cambiaba. Bien. El intervalo de trabajo del método que se va a validar debe indicarse en el alcance del procedimiento documentado, ¿sí? Si nosotros, bueno, justamente vamos a validar un método analítico, uno de los principales, una de la principal información, declaración que debe tener ese método es justamente el rango de trabajo. Eso debe estar entonces confirmado en el método. Entonces nosotros en realidad lo que vamos a demostrar es que en ese rango, que va del límite de cuantificación a ese límite superior, en ese rango de trabajo, nuestro método va a proporcionar resultados confiables. Debe considerarse tanto la linealidad del método como el procedimiento de calibración propuesto indicado en el método, ¿no? Entonces, bien, generalmente uno pretende o se trata o lo ideal es que haya una respuesta, cuando nos referimos a la respuesta instrumental, ¿no? Es que haya una respuesta proporcional a la concentración o a la magnitud que estemos midiendo. Bueno, en este caso, concentración. Pero no siempre es así, no siempre se puede obtener una linealidad en todo el rango, y a veces no hay linealidad en ninguna parte del rango, ¿no? Entonces, lo que queremos demostrar es que el método proporciona resultados aceptables, ya sea que exista una respuesta lineal entre la respuesta instrumental y la concentración, o de otro tipo, puede ser cuadrática, por ejemplo, como dice ahí, o cúbica, etcétera. Entonces, más allá del modelo con el cual nosotros ajustemos la respuesta instrumental a la concentración, debemos asegurarnos de que el método produce resultados aceptables en todo ese rango, ¿sí? Porque no siempre es una respuesta lineal. Si hablamos de espectrofotometría, espectroscopía, la respuesta es lineal en un rango bastante amplio si nos referimos a espectroscopía UV visible, pero si hablamos de absorción atómica, el rango de linealidad ya es mucho más pequeño. Y si hablamos de otro método, otro tipo de métodos espectroscópicos, ya directamente no hay un rango lineal, salvo que uno trabaje en un rango muy pequeño donde pueda aproximar el modelo de ajuste a un modelo lineal, ¿sí? Bien, debemos dejar en claro la diferencia entre intervalo de trabajo del método e intervalo de trabajo del instrumento, ¿sí? Cuando nos referimos, bueno, al instrumento,
está claro que estamos haciendo referencia a la relación que existe entre la respuesta instrumental, que puede ser una absorbancia, un área de pico, una altura de pico, una intensidad de corriente, una cantidad de cuentas por minuto, etcétera, cualquier respuesta instrumental, versus la magnitud, que en nuestro caso, en el caso del laboratorio químico, sería una concentración, ¿sí? De alguna especie o de familia de especies, etcétera. ¿Sí? En ese caso, sí nos referimos al intervalo de trabajo donde el método produce una respuesta lineal respecto a la concentración o donde nuestro modelo ajusta. El modelo puede ser una ecuación lineal, como decíamos, puede ser una ecuación cuadrática, puede ser una combinación de lineal con cuadrática u otros modelos un poco más complejos, ¿sí? Bien, dado el modelo que nosotros vamos a utilizar, vamos a demostrar que ese modelo funciona bien, ajusta bien, produce resultados confiables en ese rango de trabajo del instrumento. Como decíamos, ya sea que ese modelo es puramente lineal o que es lineal más cuadrático o que es una combinación o es otro modelo más complejo, ¿sí? Nosotros vamos a demostrar que en ese intervalo entonces nuestro instrumento funciona bien, ¿sí? Ajusta, ese modelo de ajuste sirve perfectamente o sirve no perfectamente, sirve de manera aceptable al ajuste de la señal en función de la concentración. Y otra cosa, ¿sí?, es el intervalo del trabajo del método. El intervalo de trabajo del método va a ser igual o mayor al intervalo de trabajo del instrumento. Vamos a suponer el caso más común, donde nuestro instrumento, por ejemplo, produce una respuesta lineal, vamos a suponer, entre 0 y 10 partes por millón. Más allá de esas 10 partes por millón, entre paréntesis, 10 partes por millón, yo no sé si lo he repetido, pero 10 partes por millón no es una unidad del sistema internacional, así que en lo posible no hay que usarlo, hay que reemplazarlo por su correspondiente, que sería, bueno, miligramos por kilogramo, o bueno, centímetros cúbicos, etcétera. Cambiamos, cerramos paréntesis. Entonces, más allá de esas 10 partes por millón, el instrumento no va a producir una respuesta lineal, es decir, dicho de otra forma, la respuesta ya se va a desviar de ese modelo de ajuste lineal que estamos empleando, ¿sí? Bien, entonces supongamos que ahora llega una muestra líquida que tiene una concentración de 80 partes por millón. Evidentemente va a estar esa concentración saliéndose de ese intervalo de respuesta lineal instrumental, pero nosotros sabemos como químico-analistas que somos, que podemos diluir esa muestra y hacer que esa concentración de 80 pase, por ejemplo, a 8 partes por millón, en cuyo caso sí va a entrar dentro de ese intervalo de respuesta lineal. Entonces hacemos una dilución de 10 y nuestra muestra ahora sí cae en ese intervalo de respuesta lineal del instrumento. Estamos aceptando con nuestro método una muestra de una concentración mayor a ese intervalo de respuesta lineal, por lo tanto nuestro intervalo de trabajo del método es más amplio que el intervalo de trabajo del instrumento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el extremo superior? Bueno, va a depender de varias cosas. Por ejemplo, del tipo de muestras que nosotros recibimos. Si en el laboratorio, vamos a decir, recibimos muestras cuya máxima concentración está en el orden de las 100 partes por millón, bueno, nosotros podemos declarar que nuestro rango de trabajo va de el límite de cuantificación a 100 partes por millón, siendo que el instrumento tiene un intervalo de trabajo que va de 0 a 10. ¿Sí? Entonces ahí es un ejemplo claro donde el intervalo de trabajo del método es más amplio que el intervalo de trabajo del instrumento. Podemos eventualmente, como dijimos recién, vamos a suponer que el rango de respuesta lineal del instrumento es de 0 a 10, pero encontramos que de 0 a 100 se puede ajustar con una ecuación cuadrática. Bueno, utilizamos ese modelo de ajuste y cuando nos llega, como en el caso de recién, una muestra de 80 partes por millón, no hace falta que hagamos ninguna dilución.
ajustando el modelo con el algoritmo adecuado, bueno, podemos ser capaces de informar una respuesta, informar una concentración a nuestro cliente. Habrá que ver si es más exacto utilizar el método de dilución o utilizar ese modelo de ajuste no lineal para ampliar el rango de trabajo del instrumento. ¿Sí? Eso obviamente habrá que ver. Sí, generalmente eso ya está descrito en el mismo procedimiento analítico. ¿Sí? Bien. Hay otros métodos, como decíamos, donde no hay una respuesta lineal y ya de entrada se utilizan otros algoritmos de ajustes, ¿no? O en los casos donde la muestra no se puede diluir, vamos a suponer una muestra sólida a la que le estamos, una aleación de una muestra de acero a la cual estamos determinando la concentración de carbono. Un acero no podemos diluirlo con más hierro, por ejemplo, porque es una muestra sólida. Entonces, bien, en esos casos donde yo determino el contenido de acero, por ejemplo, a través de un método donde ese acero se funde, el carbono se oxida, después se mide dióxido de carbono, bueno, en ese caso obviamente no podemos diluir la muestra, sino que tenemos que utilizar un algoritmo que me permita ajustar en todo ese intervalo de trabajo instrumental. Entonces, generalmente, o lo que podemos encontrar es que el intervalo de trabajo del método puede ser igual al intervalo de trabajo del instrumento, o el intervalo de trabajo del método puede ser mayor, es decir, que puede incluir al intervalo del trabajo del instrumento, ¿no? Hay varios ejemplos, seguramente ustedes pueden tener algún ejemplo menos típico o más atípico que esto que estamos planteando, cosa que, cuestión que bienvenida será, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces una gráfica donde se muestra en una de ellas, ¿sí?, la salida del instrumento, la señal del instrumento, perdón, y la concentración de los patrones utilizados. Y vemos, ¿sí?, la zona de respuesta lineal que parte desde aproximadamente el límite de cuantificación hasta donde se pueden comenzar a ver los desvíos, ¿no? A simple vista, ahí se puede ver que los desvíos empiezan más o menos en esta zona, será aproximadamente 8.5 unidades de lo que sean ahí. Y esto que tenemos ahí es, bueno, la concentración de la muestra de ensayo y la concentración medida, ¿no? Entonces nosotros debemos demostrar, por ejemplo, que hay una respuesta adecuada, que las concentraciones o que las concentraciones medidas, los resultados que obtenemos, son aceptables, ¿no? Entonces ahí vemos en la descripción, en la epígrafe, en el caso A, ejemplo típico de una curva de respuesta obtenida con un método instrumental, se identifican las características de desempeño, intervalo de trabajo, intervalo lineal, sensibilidad analítica. Bueno, este es el tema que vamos a ver próximamente, pero básicamente la sensibilidad analítica es la pendiente de la curva, como vemos ahí. Bueno, límite de cuantificación, límite de detección. Y en el caso B es un ejemplo típico de una curva obtenida con un procedimiento de medición en el que se representa la concentración medida en función de la concentración de la muestra del ensayo. Entonces, aquí se representa, entonces, a diferencia de la gráfica anterior, en lugar de la señal del instrumento, medimos la concentración que se mide respecto de la concentración real. Vamos a suponer que son muestras de referencia, muestras adicionadas o materiales de referencia certificados en un amplio rango. Bien, en el eje de las X nosotros colocamos el valor verdadero, el valor de referencia, hablando con mayor exactitud, y en el eje de las Y el valor que realmente obtenemos. Entonces, en ese caso deberíamos obtener una curva con una pendiente igual a 1 y con una clara respuesta lineal, ¿sí? Hay técnicas estadísticas, ustedes lo habrán visto o lo van a ver en los videos, donde justamente hay un método que se llama de comparación de métodos, ¿sí?, que tranquilamente puede aplicar aquí a esto, y lo que se hace es evaluar si la pendiente es significativamente diferente de 1. Acá nosotros deberíamos lograr una pendiente igual a 1, y si la pendiente no es 1, significa que hay un sesgo, ¿no?
Y lo mismo con la ordenada del origen. Nosotros esperamos obtener una ordenada del origen que se corte en cero, ¿sí? Es decir, tener una concentración cero medida respecto de una concentración cero. O sea que aquí deberíamos, si aquí estamos midiendo un blanco, deberíamos obtener una concentración cero si esa muestra la analizamos con nuestro método, ¿no? Bueno, obviamente aquí ya estaremos por debajo del límite de cuantificación. Bueno, vean ese método de comparación de métodos, se llama, utilizando regresión lineal, pero aquí lo podemos aplicar como prueba estadística para comparar esto. Y bueno, también a simple vista se puede observar una relación lineal, ¿no? Ahí en lo que se refiere a regresión lineal, también en la parte de estadística pueden encontrar esas herramientas, más que nada gráficas, para verificar la linealidad gráfica. También había una prueba T, había el análisis de residuos de los gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que aquí quede claro la diferencia entre intervalo de trabajo del método e intervalo de trabajo del instrumento. Y lo que más nos interesa al momento de validar un método es el intervalo de trabajo del método. Si nosotros queremos asegurarnos que dentro de todo ese intervalo declarado, nosotros somos capaces de producir resultados correctos, ¿no? Bien, generalmente ese intervalo de trabajo del método, y si estamos utilizando un método estándar, ya viene definido ahí, ¿sí? Ya viene entonces en el mismo método estándar cuál es el intervalo de trabajo. Entonces lo que hacemos nosotros es tomarlo como propio, o tal vez tomemos un intervalo más pequeño que el que viene, porque puede que las muestras que a nosotros nos llegan tengan concentraciones inferiores. Entonces no tiene sentido, si nuestras muestras van de 0 a 100 y el método estándar funciona de 0 a 250, hacer ampliar el rango, porque nuestras muestras por ejemplo, estamos seguros que nunca van a superar las 100 partes por millón, ¿no? Bueno, eso dependerá de contexto de cada laboratorio. Bien, respecto de la evaluación del intervalo de trabajo del método, nos va a interesar entonces confirmar la relación que existe, por ejemplo, en el caso del instrumento, ¿no? Nos interesa confirmar esa relación, si es lineal, si es curvilínea, si es de otro tipo. Recordemos que esto lo hacemos para el instrumento. El punto 2 dice demostrar que el intervalo de trabajo del instrumento es compatible con el rango indicado en el alcance del método, ¿sí? Entonces, bien, eso debe estar bien definido en el propio método, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos decir que, volviendo al ejemplo anterior, que a partir de 10 partes por millón yo tengo que diluir la muestra. Vamos a suponer, sí, a partir de 10 partes por millón yo tendré que diluir la muestra a la mitad, o 5 veces, o 10 veces, etcétera. Bien, entonces si yo digo a partir de 10 partes por millón, yo estoy indicando que mi instrumento presenta una respuesta lineal hasta las 10 partes por millón. Bueno, tengo que demostrar que mi instrumento posee una respuesta lineal hasta las 10 partes por millón. Punto 3 dice verificar que el procedimiento de calibración instrumental propuesto es el adecuado. Hay instrumentos que se calibran con un solo punto, ¿sí? Un solo punto, corro un solo calibrador, me da una respuesta y eso es todo, ¿sí? Trazo una línea entre ese punto de calibración y el cero, donde para una concentración cero yo le adjudico una señal cero, y estoy calibrando con un solo punto y trazo una recta que pasa, bueno, por el origen y por ese punto de calibración. O puedo tener un sistema de, como dice ahí, de bracketing, donde un rango instrumental, un intervalo instrumental, lo subdivido, por ejemplo, en pequeños rangos lineales, ¿sí? O un sistema multipunto, donde, bueno, vamos a suponer que el rango lineal es bastante amplio, entonces utilizo varios calibradores, etcétera, ¿no? Hay distintas formas de calibrar, pero yo tengo que demostrar que ese procedimiento de calibración que estoy empleando es el adecuado.
Bien, se deben estudiar después patrones de calibración con un alcance de concentración que sobrepase el rango de concentración esperado en 10, en más o menos 10% o incluso a veces hasta el 20% y graficar la señal. Entonces, bien, si yo digo que mi respuesta instrumental va de 0 a 10, bueno, yo me voy a preparar calibradores que vayan hasta 11, hasta 12 partes por millón, justamente para asegurarme eso, de que entre 0 y 10 hay esa respuesta. Pues siempre me puede quedar la duda, ¿no? Si yo hago patrones de calibración solamente hasta 10 y bueno, me puede quedar la duda. Incluso me da un margen de tolerancia. Entonces, en el caso de que llegue una muestra de 10.5 partes por millón, bueno, yo me estoy asegurando que con esa pruebita que yo hice está incluido, la respuesta instrumental va por lo menos hasta ese valor o aplica hasta ese valor. Bien, por otro lado, respecto de la respuesta, aplica los dos, ¿no? Intervalos, se deben espaciar uniformemente las concentraciones seleccionadas en el rango, ¿no? Para, bueno, variar, digamos, para, de alguna manera, acercarme más a una variable continua, si se le puede decir de esa manera, ¿no? Recordemos que yo voy asegurándome la linealidad para cada punto. Entonces, si es de 0 a 12, vamos a suponer, yo prepararé una concentración a 1, a 2, a 3 o a un blanco, ¿no? Un 0, 2.5, 5, 7.5, 10 y 12, por decir algo, ¿no? Estoy entonces espaciando uniformemente. Si en cambio yo trabajo, vamos a suponer, a 0, a 1, a 2 y después a 8, 9 y 10, me queda todo un intervalo que va entre 2 y 8, donde yo estoy asumiendo, pero en realidad no sé qué pasa ahí dentro de ese intervalo que yo no he estudiado. Entonces siempre es conveniente variar de manera uniforme para que no queden, por decirlo de alguna forma, huecos. Entonces, de esa forma yo estoy de alguna manera haciendo que mi variable, que es discontinua, porque yo, digamos, la variable de concentración no es discontinua, pero yo al trabajar con calibradores, con pocos calibradores, bueno, estoy trabajando en partes muy acotadas de ese rango. Entonces, obviamente, mientras más puntos de calibración yo tenga, mejor. Y mientras más uniforme se barra ese rango de trabajo, también es mejor para evitar, minimizar esos huecos que yo pueda tener en ese intervalo de trabajo. Adicionalmente, entonces, debemos realizar una inspección visual de la curva de respuesta, ¿sí? Eso es lo primero que hacemos. Tenemos la curva de respuesta, señal versus concentración, hacemos una inspección visual para verificar encontrar algún posible desvío. Bueno, eso lo van a ver también, o lo habrán visto en la parte de estadística, ¿no? Donde primero visualizamos la curva, después podemos hacer un análisis de residuales de esa gráfica, ya una vez que hemos hecho el ajuste por cuadrados mínimos, una vez que hemos hecho el análisis de regresión. Después, luego debe confirmarse la relación entre la concentración y la respuesta del instrumento, ¿no? Esa confirmación, ya dijimos, la podemos hacer a través de una prueba T con el análisis de residuo que acabamos de ver, alguna otra prueba un poquito más sofisticada, pero generalmente con un análisis visual, como dice ahí, la inspección visual de la curva y un análisis de residuales con una buena cantidad de puntos. Obviamente con solamente 3 puntos en una curva de regresión no podemos hacer mucho análisis un análisis completo de residuales. Tenemos que tener una buena cantidad de puntos, por lo menos, no sé, 15, 20 puntos. Si tenemos, vamos a suponer, una curva de calibración de 0 a 10, y bueno, debemos tener por lo menos, no sé, yo diría 8 o 10 puntos, y si es posible cada uno de los puntos por duplicados, para tener unos 20 puntos y poder hacer un análisis de regresión ya un poquito más completo. Recuerden que esto lo vamos a hacer una sola vez para verificar la linealidad, no es que cada vez que vamos a calibrar el equipo tenemos que hacerlo con 20 puntos, no es así. Si nosotros habitualmente calibramos el equipo con 5 puntos, bueno, está bien, pero nosotros queremos demostrar la linealidad en ese rango.
Una vez que demostramos la linealidad de ese rango, bueno, listo, nos quedamos tranquilos que hay una respuesta lineal, ¿sí? Bien. Como dice ahí, vamos a usar estadísticas de regresión, gráficos residuales del modelo elegido, ya sea lineal, cuadrático, etcétera. Nosotros hablamos de regresión lineal porque estamos asumiendo que el modelo es lineal, como ocurre en la gran mayoría de los casos, pero no necesariamente puede ser así. Habrá otras estadísticas, también podemos hacer análisis de residuales para un modelo cuadrático si estamos usando, ¿no? Pueden también incluirse eventualmente pruebas de bondad de ajuste, evaluar el R, por ejemplo, etcétera. Hay métodos o métodos este, referidos a las técnicas instrumentales donde para un método en cuestión, un método estandarizado, nos dice que debe haber un coeficiente de correlación al cuadrado de tantos nueves después del cero, ¿no? Y eso, bueno, puede ser también un parámetro de contraste para verificar efectivamente que mi respuesta es aceptablemente lineal para esa técnica instrumental, ¿no? Bien, siguiendo ahora con la evaluación del intervalo de trabajo del método, debemos usar, obviamente, si nosotros queremos hacer una curva como esta que veíamos aquí, ¿sí? Como esta que veíamos a la derecha, tenemos una gráfica donde tenemos la concentración de las muestras de ensayo y las concentraciones medidas. Cuando hablamos de concentración de la muestra de ensayo, se refiere a valores conocidos, ¿sí? Si no tenemos estos valores conocidos, no podemos trabajar con una curva. Por lo tanto, es evidente que en este caso no nos servirían muestras de rutina o muestras de trabajo porque no sabemos cuál es la concentración, ¿sí? Lo único que vamos a ver es la concentración medida. Entonces, o bien, o tenemos muestras de referencia, por ejemplo, materiales de referencia certificados, de los cuales tenemos que tener varios, cosa que es poco probable, o trabajamos con muestras de rutina adicionada, por ejemplo. En ese caso, sí, vamos a poder trabajar como se ve ahí. O muestras ya de concentración conocida, o qué sé yo. Por ejemplo, de pronto nos pueden haber quedado muestras de algún ejercicio interlaboratorio o de algún ejercicio con otros laboratorios que podamos haber hecho eventualmente en el laboratorio, etcétera. Bien. Las muestras utilizadas deberían someterse al procedimiento de medición completo, ¿no? Volviendo a esa gráfica, ¿no?, de la derecha. Las muestras que vamos a utilizar deben tratarse como tal, como no sé, si por ejemplo la muestra dice que debe pesarse una cantidad de muestra, debe sometérsela a un proceso de digestión, etcétera. Obviamente todo ese procedimiento analítico se lo tenemos que aplicar a esas muestras de referencia con las cuales vamos a evaluar ese rango de trabajo, ¿sí? Porque si de pronto ese rango de trabajo lo evaluamos con muestras que usamos para calibrar, obviamente no tiene sentido porque no le vamos a haber aplicado la totalidad del procedimiento. ¿Y qué tal si no sé, en alguna etapa de ese procedimiento premedición estamos obteniendo un sesgo? Se pierde el analito o se contamina la muestra, etcétera? Pasa algo, ¿sí?, a un nivel bajo o a un nivel ya en el extremo superior y obtenemos un sesgo. Bueno, no lo vamos a detectar. Por lo tanto, es vital que esas muestras utilizadas se sometan al procedimiento de medición completo. Punto 3 dice, las concentraciones de las diferentes muestras deben cubrir de preferencia todo el rango de interés, ¿sí? Si vamos a adicionar y vamos a fortificar muestras, las vamos a preparar nosotros mismos, eso es fácil, ¿sí? Ahora, si depende de lo que consigamos en el mercado o de lo que tengamos de ejercicios interlaboratorios, ya, bueno, es un poquito más complejo cumplir con este punto 3. El punto 4 dice, el instrumento debería haber sido calibrado de acuerdo con el procedimiento de calibración propuesto. Bien, si el procedimiento de calibración, es decir, acá ya las muestras las estamos trabajando como de costumbre, no mezclar acá con la confirmación del rango lineal del instrumento, ¿sí? La confirmación del rango lineal del instrumento sí, lo hacemos con la mayor cantidad de calibradores posibles y la mayor cantidad posible que podamos medir o que podamos replicar cada uno de esos puntos. Listo, ahí nosotros verificamos la zona de respuesta lineal y ahí queda la historia. Ahora nosotros queremos verificar
el intervalo de trabajo. Entonces, obviamente, aquí vamos a calibrar el instrumento como lo hacemos habitualmente, como dice el procedimiento. Si el procedimiento dice calibre con 5 calibradores, haga un punto por punto de calibración o por concentración de calibración, lo tenemos que hacer así. No es que tenemos que calibrar el instrumento con 20 puntos, como hicimos en el proceso de verificación de la linealidad del instrumento. No, porque si no, no estaríamos validando nuestro método, sino que estaríamos validando otro método que usa otro procedimiento de calibración, ¿no? Que quede claro. El punto 5 dice, estos valores se grafican en el eje y en función de las concentraciones conocidas de las muestras, como vimos recién en la gráfica, ¿no? Reitero, aquí entonces vamos a suponer que tenemos 5 muestras de referencia. Nos llega muestra de referencia, muestra 5, que va a ser 20, listo, 20, anotamos el valor 20 y vemos cuánto nos da esa muestra 20. Nosotros esperamos, obviamente, que si es una muestra de valor 20, nos dé también 20, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, vamos a tener distintas posibilidades. Que esta curva tenga una pendiente igual a 1, que sería el caso ideal, que sea menor a 1, donde tendríamos, menor o mayor a 1, digamos, donde tendríamos un sesgo proporcional, o que esta pendiente sea igual a 1 y lo que me cambie sea la ordenada al origen, en cuyo caso voy a tener un sesgo, digamos, constante, ¿sí? O puedo tener la mezcla de las dos, que la pendiente sea distinto de 1 y que la ordenada al origen sea distinto de 0. Entonces ahí voy a tener una mezcla de sesgo constante con sesgo proporcional, ¿no? Que es lo más probable que ocurra si mi método está sesgado. Bien, después adicionalmente vamos a hacer la inspección visual del gráfico con el apoyo de estadísticas de un gráfico de residuales, como hacíamos para la evaluación del rango lineal del instrumento, ¿sí? Se sustentará con datos de estudio de precisión y sesgo, concentraciones de todo intervalo de trabajo, ¿sí? Cada punto yo podré evaluar, por ejemplo, la precisión, por ejemplo. Y se debe establecer el intervalo de trabajo del método para cada matriz cubierta en el alcance del método, ¿sí? Porque hay, como siempre, posibilidades de interferencia. Si nosotros, al alcance de nuestro método, que va a ser determinar el analito A en la matriz sedimento salino, en la matriz sedimento de río, en la matriz sedimento, no sé, de otro tipo, bueno, son distintas matrices, ¿sí? Perdón. Son distintas matrices entonces que tenemos que evaluar, porque no todas las matrices van a interferir de la misma forma. Probablemente ninguna matriz interfiera, entonces no hay problema, pero sí eventualmente se puede encontrar que una matriz presente un efecto matriz significativamente mayor que otras, por ejemplo. Entonces deberíamos plantear la evaluación de este parámetro, esta característica de desempeño intervalo de trabajo para las distintas matrices. Bueno, vemos acá lo que dice o la guía rápido de la guía Eurachem, que bueno, ¿qué hacer? Medir un blanco más patrones de calibración a 6, 10 concentraciones espaciadas uniformemente en el rango de trabajo. ¿Cuántas veces hacer esto? Una. Graficar la respuesta en función de la concentración, eje y en función de X, examinar visualmente para identificar el rango lineal aproximado y los límites superior e inferior del intervalo de trabajo del instrumento. Bien, entonces esto dará una confirmación visual de si el instrumento de trabajo es lineal o no. Y bueno, nota, cuando la señal no es directamente proporcional a la concentración, por ejemplo al trabajar con pH u otros, o los famosos electrodos de ion selectivos o métodos inmunométricos, se requiere una transformación de los valores antes de que se pueda evaluar la linealidad. Entonces, bien, si no hay linealidad, uno eventualmente puede trabajar con la escala transformada, como el caso del pH, donde recordemos que pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Lo mismo pasa con la relación entre absorbancia y transmitancia, en el caso de una espectrofotometría UV visible. En el punto 2, ¿qué hacer? Nos dice medir un blanco más patrones de calibración 2 o 3 veces a 6-10 concentraciones espaciadas
uniformemente en el rango lineal. ¿Cuántas veces? Una. Graficar la respuesta en función de la concentración, examinar visualmente para determinar valores atípicos que quizás no se reflejen en la regresión, calcular las estadísticas de regresión apropiadas, calcular y graficar los residuales, las diferencias entre el valor observado de I y el valor calculado, bueno, los residuales lo verán en estadística. La distribución aleatoria de residuales en torno a cero confirma la linealidad, ¿no? Esto véanlo en estadística, que está bastante bien descrito, incluso hay algunos ejercicios en Excel, ¿no? Pero ahí está aplicado para la comparación de métodos, ¿eh? Pero eso es perfectamente aplicable para este caso donde estoy evaluando la concentración que yo quiero ver, o la concentración de referencia versus la concentración que realmente mido, ¿sí? Entonces ahí está bastante claro. Bueno, entonces lo que es la respuesta, cada etapa, en esta etapa, graficar la respuesta, es necesaria para ensayar un intervalo de trabajo que se considere lineal y especialmente en el que el método utilice una calibración de 2 puntos. Si la desviación estándar es proporcional a la concentración, entonces considerar utilizar un cálculo de regresión ponderado en vez de una regresión lineal no ponderada simple. Bueno, ahí en estadística también se menciona que además del método de regresión lineal, de cuadrados mínimos convencional, existe el ajuste utilizando un método de regresión lineal ponderado, ¿no? Donde se tiene en cuenta que la variabilidad cambia con la concentración. La variabilidad estaría dada por la varianza o el desvío estándar. Bueno, es peligroso eliminar un valor atípico sin verificarlo primero, utilizando otras mediciones a concentraciones cercanas. Eso también lo vemos ahí en la parte de estadística. Después, en ciertas circunstancias, para la calibración de instrumentos, puede ser mejor tratar de ajustar una curva no lineal a los datos, ¿no? Lo que mencionábamos hace un rato. Los casos donde, por ejemplo, no se puede diluir la muestra, ahí no nos queda otra opción más que o aproximar, digamos, uno puede utilizar un modelo de ajuste que sea amplio, el mismo modelo para todo el rango de trabajo, pero a veces eso no es posible, o a veces es más cómodo dividir todo ese rango amplio, que no es lineal, en pequeños semirrangos, o en pequeños, subrangos, donde en ese subrango yo sí puedo asumir linealidad. Entonces veo, vamos a suponer que un rango de 0 a 100 lo divido en 3 rangos, que va de 0 a 33, de 33 a 66 y de 66 a 100. Bien, vamos a suponer que son 3. Me cae la muestra, yo ubico en cuál subrango me cae, vamos a suponer que me cae en el subrango medio. Entonces en ese subrango medio yo trabajo con un modelo de ajuste lineal. Entonces son 3 líneas, 3 rectas, una recta para el subrango inferior, una recta para el subrango medio y otra recta para el subrango superior. Entonces, bien, ahí estoy utilizando un modelo de ajuste que es en realidad un modelo de ajuste no lineal que está compuesto por 3 modelos de ajuste lineales para distintos rangos. Obviamente, las 3 curvas, las 3 rectas, van a tener distintas pendientes, distintas ordenadas de origen, es decir, los parámetros estadísticos de esas rectas van a ser diferentes, porque mi método cambia la sensibilidad. Bien, entonces a tener en cuenta eso. ¿Qué hacer? Otra posibilidad, calibrar el instrumento de acuerdo con el procedimiento de calibración propuesto, medir de acuerdo con el método documentado, un blanco con materiales, un blanco más materiales de referencia o blanco de muestras adicionados 2 o 3 veces a 6, 10 concentraciones espaciadas uniformemente en el rango de interés, ¿sí? Acá entonces, ahora estamos hablando de el intervalo de trabajo del método, ¿sí? Los casos anteriores me sirvieron, para que quede claro, para intervalo de trabajo instrumental, porque estamos utilizando patrones de calibración. En cambio ahora yo voy a estar utilizando un blanco y materiales de referencia, que ya sabemos que los materiales de referencia tienen que ser, tienen que tener una matriz igual o semejante a de las muestras que nosotros habitualmente trabajamos. Y ahí habla, por ejemplo, de qué es lo más fácil, lo más práctico,
lo que más usualmente se hace en el laboratorio, que es adicionar o fortificar muestras, y como dice ahí, 2-3 veces a 6-10 concentraciones. Vamos a suponer que preparamos 3 muestras a 10 concentraciones diferentes, serían una cantidad de 30 puntos. O sea, si tengo 30 puntos, ¿sí? Ya tengo 30 puntos, puedo hacer un análisis de residuales. Ya, con 30 puntos ya me aseguro muy bien de si realmente la respuesta es adecuada en ese rango de trabajo, si la respuesta es lineal, ¿sí? Cabe aclarar una cosa acá. Volviendo, este punto 3 se refiere a esta gráfica que estábamos mencionando hace un rato, la gráfica esta de la derecha, ¿no? Aquí sí vamos a esperar una respuesta lineal y aquí no. Me interesa que quede claro esto, ¿no? Yo acá en el gráfico de la izquierda, donde veo señal del instrumento versus concentración, yo puedo esperar en el mejor de los casos una respuesta lineal o en otros casos una respuesta que no es lineal, ¿sí? Eso, entonces, si la respuesta es lineal, ajusto con una ecuación de la recta. Si la respuesta es cuadrática, ajustaré con un polinomio de grado 3, punto, ahí se termina la historia. Pero acá en el gráfico de la derecha necesariamente tiene que haber una respuesta lineal. Eso por ahí puede no quedar claro, pero es una cuestión de sentido común. Si yo tengo una muestra que yo he adicionado y sé que tiene una concentración de 40, yo espero medir una concentración de 40 también, ¿sí? Eso es evidente que tiene que ser así. Por lo tanto, si es 40-40, 60-60, 80-80, para que la cosa esté bien, para que no haya un sesgo significativo, yo voy a esperar obtener una recta que tenga una pendiente 1, que tenga un ángulo de 45 grados, ¿sí? Por ejemplo, respecto del eje X o respecto del eje Y, ahí. Y que tenga también una ordenada al origen 0. Entonces, acá en la gráfica de la derecha, necesariamente necesariamente la respuesta tiene que ser lineal, o la relación más que respuesta. La relación tiene que ser lineal, mientras que acá puede no ser lineal y no hay ningún problema. Si acá la relación no es lineal, evidentemente hay un problema. Recordemos que esta gráfica de la derecha se utiliza para determinar el intervalo de trabajo del método, mientras que la de la izquierda se utiliza para determinar el intervalo de respuesta instrumental versus la concentración, ¿sí? Que quede bien claro eso. Bien, entonces decíamos, ¿qué hacer, no? Esto es para intervalo de trabajo del método. Calibrar el instrumento de acuerdo con el procedimiento de calibración propuesto, medir de acuerdo con el método documentado, un blanco, más materiales de referencia o blanco de muestras adicionados 2 o 3 veces a 6-10 concentraciones espaciadas uniformemente en el rango de interés. ¿Cuántas veces? Bueno, realizarlo una sola vez. ¿Y qué calcular? Bueno, graficar la concentración medida en función de la concentración de las muestras de referencia. Examinar visualmente para identificar el rango lineal aproximado y los límites superior e inferior. Obviamente, en la gráfica que veíamos acá, podemos, qué sé yo, a este nivel, aquí arriba, empezar a ver una pérdida, ¿sí?, de la linealidad, un desvío de la linealidad. Entonces podemos decir que el método funciona bien, no produce sesgos significativos hasta, por decir, 80, 90, 100 partes por millón. A partir de ahí, el resultado ya viene sesgado, ¿sí? Bien, examinar visualmente para identificar el rango lineal aproximado, los límites superior e inferior, lo que dijimos, el límite inferior ya sabemos que lo da el límite de cuantificación, ¿sí? Obviamente, antes de evaluar el rango de trabajo, tenemos que determinar el límite de cuantificación. Entonces, a partir de ese límite es que vamos a buscarnos muestras. Después, calcular las estadísticas de regresión apropiadas. La estadística de regresión puede ser eso que veíamos o que vimos en estadística, el análisis de regresión. Calcular y graficar los residuales, la diferencia entre el valor observado de I y el valor calculado, bueno, ya sabemos que son residuales. La distribución aleatoria de los residuales, las tendencias sistemáticas indican la no linealidad. Por ejemplo, una pendiente diferente de 1, una ordenada al origen diferente de 0. ¿Sí?
Bueno, ¿y qué hacer? Este paso, graficar la concentración, etcétera, se requiere para evaluar si el rango propuesto del instrumento y el procedimiento de calibración son aptos para el uso. Si pueden encontrarse datos en estudio de precisión y sesgo que cubren el rango de interés, quizás no se requiera otro estudio de intervalo de trabajo del método. Esto que significa que muchas veces en los análisis de veracidad y precisión, que vamos a ver más adelante, o la evaluación de veracidad y precisión, quizás ya hayamos trabajado a distintas concentraciones, porque el análisis ya lo vamos a ver, cuando nosotros evaluamos veracidad, tomamos un material de referencia, una concentración y hacemos mediciones, tomamos otro material de referencia o una muestra adicionada a otra concentración y lo mismo. Entonces ya con esa información ya probablemente no sea necesario realizar esta gráfica para evaluar el intervalo de trabajo del método. O esos mismos datos o esta evaluación del intervalo de trabajo nos puede servir también para evaluar la veracidad, que es uno de los próximos temas que vamos a ver en esta charla, ¿sí?